Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio en la clase de solo motores V8 del abierto destacado. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla, pero qué bueno que en esta oportunidad la parrilla no está full, apenas somos 10 pilotos que vamos a participar, pero va a ser una carrera cerrada, complicada, hay buenos pilotos, muy buenos coches. Y mira, acabo de modificar el Ford GT del 2005, que es un coche estupendo, hermoso, estéticamente aerodinámico, va pegado al piso, motor central, tiene el ancho de un motor GT, o sea, de un coche GT, o sea, es genial el coche. Le puse un compuesto de neumáticos deportivos para balancear el tuneo y así exprimir todo lo que podía de potencia y así obtener un balance peso-potencia razonable. Es un coche muy competitivo, no, en esta clase al menos, no es de mis mejores opciones. Ya hice las prácticas, se desempeña bien, pero sin duda no tiene el rendimiento de otros que ya he probado. Aún así me parece que es posible meterlo en el podio con paciencia y perseverancia. Así que bueno, señores, vamos a ver cómo se desempeña nuestro GT del 2005, que sin duda quería probarlo, quería modificarlo, no había conseguido el espacio. Yo creo que este coche funcionaría mucho mejor en clase S, ¿ok? En el abierto en clase S. Cuando regrese esa categoría, sin duda voy a probarlo allí, voy a aumentarle más la potencia, sacarle más provecho a ese hermoso motor que lleva, que creo que es de 7 litros. Y está usando un supercargador, no le puse el biturbo para no pasarlo de clase, por eso te digo que quedó un poco limitado. Así que pisamos a fondo el acelerador, inmediatamente busco la parte interna antes del cierre de la recta de las emociones, me meto aquí por a la salida de boxes y el MK1 se impacta allí con el S2000 y casi se salen los dos, casi pierden el control, mientras que vemos aquí a mi derecha el Lotus Street del V8, que también aprovechó ahí el desorden para adelantar al MK1 y meterse ahí en el rebufo del S2000, pero no consigue mejor ritmo, y mientras que el MK1 sigue batallando con el coche y va perdiendo ritmo y se queda atrás, de hecho casi se sale, casi se trompea, logró corregir de milagro. Así que bueno, señores, son 5 vueltas en total. Aquí no tenemos que preocuparnos por la goma y el S2000 perdió el control, se desliza y se salió sin posibilidades de recuperarse. Qué lamentable. Y este circuito, el problema es que como tiene tantos cambios de nivel, tantos cambios de altura, y lo peor es que son curvas, o sea, son curvas en cambios de altura importantes. Entonces el ritmo y el comportamiento del coche de verdad que cambia drásticamente, así que tienes que irte adaptando sobre la marcha, que eso es lo que la mayoría no entiende en Mid-Ohio. Así que bueno, señores, estamos haciendo todo lo posible por seguir avanzando, no es tarea fácil. El coche se está comportando bastante bien, se mantiene la adherencia, la comunicación con el asfalto. Creo que es un poco pesado en cuanto al giro como tal, pero es razonable, ¿ok? Así que bueno, estamos acá detrás de otro MK1 que va en la 5ª posición. Aprovecho para meterme nuevamente ahí en el atajo, en la salida de boxes y conseguir más espacio de maniobra en la curva y salgo victorioso allí con más aceleración. Voy a adelantar aquí al compañero de nombre Inafo 2351, que se va largo allí, mientras que vemos otro coche que también se salió. Es un Nissan Silvia que se salió allí, pero logró recuperarse y entrar de nuevo al circuito. Scott Lar es el nombre del corredor. Así que ahora les asomo la trompa, lo pongo en la parte central y me impacta el MK1 como tratando de sacarme, y se pierde el control y también causó que el Silvia saliera afectado y yo logro salir ileso de milagro, Menos mal que este GT 2005 tiene mucha estabilidad y tiene envergadura suficiente como para resistir ahí a los choca-choca. Así que bueno, señores, seguimos avanzando, ya estamos en la 4ª plaza. La intención, ya saben, que es meternos en el podio en la medida de lo posible. Esto se está pasando rápido, estamos en la segunda vuelta de las 5 pautadas de Mid-Ohio y las condiciones de la carrera son bastante razonables. El clima muy bueno, la temperatura hace que se mantenga el grid y bueno, así que todo apunta que sí vamos a poder meternos allí. Creo que el que va a la 3ª plaza es otro GT, ¿no? No, de momento no logro verlo no logro verlo bien, pero sí, creo que sí es otro GT del 2005, pero se va ahí largo en la curva
y perdió bastante rendimiento. El Silvia también está teniendo muchísimos problemas en los giros, sobre todo ahí en el corte luego la recta de las emociones. Así que bueno, señores, nosotros seguimos avanzando y efectivamente es otro GT que va adelante, que también se va largo allí, está teniendo muchísimos problemas para soportar allí la trazada, mantener el control, y nosotros estamos acercándonos cada vez más. La intención, ya sabes, es meternos en el podio, y tengo que meterme ahí en el rebufo para conseguir el plus de aceleración. ¡Uy! Casi se va de largo, De milagro lo salvó. De milagro. Es un GT... no, perdón, estoy confundido, no, es un GT MK1. Ok, es un GT MK1. Así que bueno, señores, seguimos avanzando sin confusiones, y estoy descontando 869 milésimas a mi tiempo la vuelta anterior, cuando ya estamos muy cerca de concluir la carrera. Ya lo que queda es 2 vueltas y fracción. Ya le estoy descontando un segundo al tiempo anterior, muy bueno. El mejor tiempo hasta ahora ha sido de 1:32 260 milésimas, pero es un tiempo sucio. Así que vamos a ver si podemos mejorar, mientras que el compañero Taiksak, que está a bordo del MK1 plateado que llevamos adelante, está teniendo también muchísimos problemas y cada vez pierde más rendimiento. En cada curva le descuento algo. Uy, pero el del Silvia viene atrás, No se rinde el del Silvia. Está tratando de ver si puede meter. Uy, lo que les dije, el MK1 plateado se salió. Casi se va contra el muro de contención, se lleva ahí uno de los carteles de anunciantes, y también el Silvia se llevó los conos. Uy, mira que tenemos allá adelante, tenemos un Shelby Cobra, ok, tenemos un clásico allí convertible hermoso, así que está muy cerca, está a un segundo, 800 milésimas batallando con el líder de nombre Wills. Y la segunda plaza, el corredor que está a bordo del Shelby Cobra, se llama Non The Driver. Ya lo he visto correr, es bueno. Tiene bastante desempeño y creo que también hace sus propias modificaciones. Así que bueno, señores, ya estamos avanzando, estamos terminando la penúltima vuelta aquí en Hirokayo, y ya estamos metidos en el podio. Si no cometo errores, si no me salgo y si no me penalizan, creo que es muy plausible poder entrar. Estoy observando ahí en el diagrama que hay muchísima fricción en la trompa. Yo le puse carga aerodinámica en la trompa para ayudarlo a girar, y sin duda estoy observando que se sobrecalientan muchísimo las gomas delanteras en las curvas más cerradas, pero tengo que tener en consideración que Hirokayo es un circuito muy complicado, como ya lo hemos dicho, ya lo hemos analizado. Si tú tienes experiencia en este circuito, sin duda sabes que es así. Así que bueno, señores, cruzamos la meta y me voy ahí un poquito largo, no recorté a tiempo y me salto el piano y pierdo bastante espacio y velocidad, y el Silvia lo aprovecha, Scott Larr, para adelantarme, pero yo utilizo el rebufo y trato de sorprenderlo en el corte, y él se mete ahí tratando de trancar la trazada, y me meto ahí a la fuerza, oprimiendo el freno de mano para hacer un pequeño deslizamiento controlado y ahí imponerme al Silvia, que quedó un poquito frustrado. Y por cierto que tiene una penalización de 100 milésimas también, probablemente sacó la goma fuera de algún punto, y eso también pues le pasó factura, aunque es muy poca, muy corta la penalización. Ajá, el que va a la segunda plaza, que fue el líder hasta cierto punto, perdió el dominio del circuito y va en la segunda plaza, y es un Camaro. Así que señores, por ahora las cosas se mantienen estáticas, ya estamos por terminar, pero el Silvia no se rinde, está a solo 300 milésimas por detrás de nuestro GT, así que queda poco. Míralo como me asoma la trompa allí, esto se está poniendo difícil, me está poniendo a sudar el compañero, Pero yo mantengo el control, mantengo allí la calma, cabeza fría, trato de cerrar los espacios en la parte interna de la curva para que no tenga el chance de meterse y sorprender por la parte interna allí y arrebatarme ahí la tercera plaza y los chances. Así que cruzamos la meta, 7 minutos 45 versión de tiempo total, escalando 7 posiciones. El Ford GT del 2005 se mete en el podio. Mejor tiempo de vuelta, 1:30, 912 milésimas. Fíjense que estaba girando mejor mi coche que el Camaro 2018 y el Shelby Cobra 427. Pero esos dos coches tenían mejor aceleración y consiguieron una ventaja significativa. Mira qué belleza de podio, Tenemos Ford, Shelby y Chevrolet. O sea, es un verso, en sí mismo.